Buenas noches. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Y bueno, agradecerles a todos desde ya el hecho de acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a conversar respecto a la desafectación de bienes estatales, un tema recurrente, bastante consultado también, ¿no? Y que tiene algunas aristas que creo que son importantes poderlas conversar el día de hoy. Entonces, como dijo Gabriela, vamos a exponer un poquito algunas partes, algunas partes teóricas y vamos a combinarlas con la práctica y entiendo que después del receso al final tenemos una ronda de preguntas. Igual si tienen preguntas para el chat también las pueden ir haciendo para poderlas ir viendo. Dicho ello, vamos a empezar hoy día con el tema de la desafectación de bienes estatales y para ello es importante tener en cuenta la clasificación de los predios en general, ¿no? Los predios tienen muchas clasificaciones en nuestro sistema jurídico. Hay predios inscritos y predios no inscritos, y es que lo vemos desde el punto de vista registral. Podemos ver, por ejemplo, predios que pueden ser urbanos o eriazos, dependiendo de dónde están ubicados, ¿no? Sin embargo, nosotros también podemos hacer otra clasificación, que es la clasificación de predios estatales y privados por quién es el titular, o teniendo en cuenta de quién es el titular del predio, ¿no? Entonces, vamos a partir de esa clasificación. Ay, quiero sacar esto. Lo pongo yo para acá. Vamos a partir de esa clasificación. La clasificación de predios por su titular. Por el titular, no importa si registral, porque puede el predio ser inscrito o no, pero sí por el titular. Los predios los vamos a dividir en dos grandes grupos, en predios estatales y en predios privados. Los predios privados, a su vez, lo señala el artículo 38, me parece que es de la ley 29151, que tiene aprobado un TUO, un texto único ordenado por las modificaciones que ha sufrido, señala de que todos aquellos predios los predios estatales te dice todos aquellos predios que no sean de particulares, de comunidades campesinas y nativas y de los pueblos indígenas u originarios son del Estado. Entonces, aquí, de la lectura de ese artículo, podemos partir de que tenemos dos tipos de predios, los estatales, por un lado, y por otro, los privados, que pueden ser de particulares, personas naturales o jurídicas, y también de comunidades campesinas nativas y de pueblos indígenas u originarios, aun cuando ellos no lo tengan inscrito, porque no perdamos de vista que nuestro sistema registral aquí en Perú es un sistema declarativo, no es constitutivo, es decir, no estamos obligados a inscribir nuestros predios para tener la propiedad. Nosotros podemos ser propietarios fuera del registro. Sin embargo, el inscribirlo le da un plus adicional, ¿no? Le da ese plus de que tenemos o estamos revestidos del principio de la buena fe pública, ¿no? En el entendido de que al publicitar la propiedad, nuestra propiedad, al publicitarla, entonces se presume de que es de conocimiento de todas las personas, ¿no? Entonces, a su vez nos vamos agarrando otro tipo de principio, el principio de oponibilidad, de buena fe pública, publicidad, y bueno, no me voy a salir mucho del tema, pero teniendo en cuenta la clasificación por titularidad, tenemos a predios estatales y predios privados. ¿Qué es un bien estatal? Un predio estatal. Les decía que la ley 29151 ha sufrido una serie de modificaciones. Antes, la ley definía a los bienes estatales como aquellos bienes muebles o inmuebles que eran de propiedad del Estado o estaban bajo su administración. Sin embargo, en el año 2018 se aprueba el decreto legislativo 1439, que es una norma que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, lo regula en realidad, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento y asume determinados bienes, asume la competencia de determinados bienes. Entre ellos están los bienes muebles, ¿no? Todos los bienes muebles ya, digamos, salen de la esfera de la competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y pasan a la esfera de el Sistema Nacional de Abastecimiento, que en este caso está a cargo de la Dirección de Abastecimiento, que forma parte
de la organización del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, todo lo que son bienes muebles ya no es con la SBN, todo lo que son bienes muebles es con el MEF. Y por otra parte, también asume la competencia de aquellos bienes, aquellos predios que cuentan con edificación, ¿no? Con edificación de material noble, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los ministerios que están construidos, las sedes institucionales, los aeropuertos, un estadio nacional, de repente una comisaría que ya está construida. Entonces, la competencia respecto a cuáles son las normas aplicadas, el procedimiento y ante quién tengo que acudir, cambia. Ya no es la SBN, sino es el MEF a través de la Dirección de Abastecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué queda para el SBN? ¿Qué queda para el SBN con este decreto legislativo? Bueno, lo que queda para ellos es lo que señala ahora su artículo 3. Y el artículo 3 señala que se consideran bienes estatales aquellos predios, o sea, ya ahí lo cierra, ya no son muebles, sino predios, tales como terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o cualquier entidad que conforme el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan, conforme se establezca en el reglamento. Es exactamente lo que dice la norma. Entonces, tenemos predios no construidos o predios seriazos o predios con pequeñas construcciones de material que no sea noble. Tenemos las áreas de playa, ¿no? Que son áreas que por la ley de playas están bajo la competencia del SBN, islas, cualquier otro bien de dominio privado o público que no cuente con infraestructura. Entonces, ahí partimos de esa premisa que resulta importante. Aquí está citado el artículo 36, que se los comenté al inicio de esta charla, sobre la titularidad de los predios, ¿no? Todo aquel predio que no esté inscrito, que no constituya de propiedad de particular, de comunidades campesinas o nativas, son de dominio del Estado y le corresponde la inmatriculación a la SBN, ¿no? A la SBN, y en las zonas en las que ya haya habido transferencia de competencia, le corresponde a los gobiernos regionales. Más adelante vamos a hablar de la transferencia de competencias y qué gobiernos regionales ya cuentan con ella. Ahora, otra forma de clasificar a los bienes, así como habíamos visto bienes inscritos, no inscritos, estatales, particulares, otra clasificación pueden ser aquellos bienes dentro de la esfera del Estado, aquellos bienes denominados bienes públicos o bienes de dominio público, o también los bienes de dominio privado. Estas dos clasificaciones resultan importantes porque de esto van a ser la desafectación, que es el tema que nos trae hoy a reunirnos esta noche. Para ello resulta importante indicar cuáles son las características de un bien de dominio público, porque de sus características sale su definición. Como característica común, como principal característica de un bien de dominio público, es que un bien de dominio público está destinado al uso o servicio público. Un bien de dominio público tiene principalmente ese es cuando alguno de ustedes quiere hacer algún análisis respecto a un bien del Estado, tiene que hacerse esa pregunta: ¿es de uso público? ¿Brinda un servicio público? ¿Quién es su administrador? ¿No? Yo me acuerdo cuando estaba trabajando hace ya un tiempo en la SBN, mi entonces coordinador me decía, dime un ejemplo de bien público. Le decía un mercado, otro un cementerio, y me decía, perfecto, pero ¿y si el cementerio es de Mafre? ¿Es público? Si es de Jardines de la Paz, es público. Si tu mercado es Metro, es público. Entonces, no solamente es importante ver el destino, sino quién es su administrador o quién es su propietario, ¿no? En ese caso, obviamente, Jardines de la Paz, ni Metro, ni WON son públicos, ¿no? Pese a que brindan, o sea, no brindan per se un servicio público, sino el espacio está destinado
para brindar un servicio, que puede también haberlo brindado el Estado. Entonces es importante ver el uso y quién es su administrador. Otra de las características de un bien de dominio público es que estas son inalienables. Eso significa de que no están dentro de la esfera del mercado, es decir, no se pueden comprar ni vender, no son transferibles, no son donables. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque se ve que algunas instituciones o algunas autoridades, en su afán de repente de su entusiasmo, ¿no? De que las cosas puedan salir, deciden donar, ¿no? Dicen, vamos, aquí hay una losa deportiva o hay un espacio destinado para deportes, vamos a donarle a la iglesia una parte. No puedes donarle, no vamos a transferirle a la comisaría un predio que es de dominio público. No es posible, los predios de dominio público no son vendibles, no podemos transferirle a un tercero, ¿no? A una empresa, por ejemplo, un bien de dominio público. Entonces, son inalienables. Esa es otra de las características de un bien de dominio público. No pueden adquirirse por el paso del tiempo, es decir, son imprescriptibles. Eso lo dice de manera expresa el artículo 73 de la Constitución Política, que es nuestra norma, digamos, madre, ¿no? ¿Qué significa que no puede prescribirse? Significa de que cuando una persona ingresa a un predio de un tercero eh, y si ingresa de buena fe, es decir, él piensa o esta persona piensa que ha ingresado asumiendo que es el propietario, asumiendo que ha adquirido la propiedad y está 5 años sobre el predio, entonces podría iniciar un proceso ante el juez, ante el notario o ante la vía administrativa para que se le declare como propietario en la medida que esta persona haya poseído el bien de manera pacífica, pública, continua y como propietario. Si esta persona ingresó de mala fe, puede ser a través de una invasión o a través de repente de documentos que no han sido idóneos y que él sabía que no eran idóneos, entonces también puede adquirir la propiedad por el paso del tiempo, pero aquí ya el plazo ya no es de 5 años, sino es de 10 años, es decir, se amplía más. Igual los requisitos son los mismos, de manera pacífica, pública, continua y como propietario. Sin embargo, un bien de dominio público es imprescriptible. Yo no puedo meterme a un parque o un área destinada a parque, poner mi casa y decir luego que después de 10 años o 20 años que estoy ahí porque la municipalidad no me sacó, no me advirtió o advirtiéndome por X razón no me notificó para retirarme, entonces no puedo pedir la prescripción. Y esa quiero que sea la primera idea fuerza que salga de esta reunión. Un bien de dominio público no se puede prescribir. Casi la mayoría de veces que tengo que hablar de esa afectación, a los días alguien me escribe y me dice, doctora, somos una asociación de familias que ingresamos a un área que estaba destinado a otros usos y tenemos ahí 20 años y queremos prescribir, ¿no? Entonces yo digo, no, pero ¿en qué parte? Yo les he dicho en la clase que no es posible prescribir un bien de dominio público. No es posible, eso lo dice la propia Constitución. Entonces, esa idea quiero que la tengan bien presente. Otra de sus características es que un bien de dominio público no es embargable. Algunos de ustedes dirán, pero en realidad el Estado, ¿cómo ven embargar al propio Estado, no? O un particular puede embargar al Estado. Y sí es posible, sí es posible. Yo lo he visto varias veces. El Estado, bueno, en este caso el Estado peruano, ha sido sujeto muchas veces de algunas obligaciones impagas, pueden ser procesos judiciales, reparaciones de repente para algunas personas naturales o jurídicas, dependiendo del proceso al que haya sido sometido, y que el juez sentencia, por poner un ejemplo, ¿no? Dice, se ordena que el Estado peruano le pague una reparación por X razón a la señora María Ramírez. Entonces yo voy con mi sentencia a la entidad a la que yo pude haber iniciado un proceso o al mismo Estado en sí,
Y el Estado me dirá, sí, pues tienes tu sentencia, pero no es, o sea, no te puedo pagar porque no tengo dinero. Entonces, yo podría buscar un predio del Estado y podría solicitar su embargo, pero ese predio no puede ser un predio de dominio público. ¿Por qué? Porque la propia Constitución te dice que no es posible embargar un bien de dominio público. No puedes decir, ese parque me gusta, esa zona de playa me gusta, ese predio destinado a Estado Nacional me gusta. No, no puedo. ¿No? Son casos muy, muy especiales y muy excepcionales en las que podría suceder. ¿No? Bueno, esas características que les acabo de comentar están especialmente en la Constitución y están, aquí es importante, los predios son imprescriptibles, los bienes de dominio público son imprescriptibles y vamos a ver más adelante que los bienes de dominio privado también son imprescriptibles, porque así como yo les estaba comentando hace un momento de que las personas se solían meter a los parques o a zonas destinadas a algún servicio público, también dijeron, entonces vámonos a las áreas de dominio privado y empezaban a invadir. Sobre todo eran organizaciones bastante bien estructuradas que identificaban predios que eran del Estado y ingresaban, ya sea porque el Estado no tenía capacidad de respuesta, o porque era demasiada gente, o porque había un tema social detrás, o por temas económicos propios del Estado que no los podía retirar. Estas personas se quedaban en estos predios y después de los 10 años iniciaban su proceso de prescripción. Y el Estado perdió muchísimo terreno. Si yo les contara la cantidad de predios que he visto perder al Estado, que me da muchísima pena, se pondrían tristes igual que yo. Entonces, ¿qué hizo el Estado en esta necesidad, ¿no? de querer proteger sus predios, porque finalmente estos predios no son de la SBN, no son del gobierno regional de Junín, no son del gobierno regional del Callao. Estos predios son de todos nosotros, es el Estado, y el Estado somos todos. El Estado es el Ministerio de Transporte, la Defensoría del Pueblo, la Policía, el Poder Judicial. Es usted, soy yo, porque soy ciudadana también. Entonces, en este afán, ¿qué hizo el legislador? Emitió una ley, que es la ley 29.618, que es una norma muy especial en la que declara la imprescriptibilidad de los bienes del Estado. ¿No? Indica de que los bienes de dominio privado del Estado también son imprescriptibles. Entonces, a partir del 25 de noviembre del 2010, ya no se pueden prescribir bienes ni de dominio público ni de dominio privado. Tienen algunas características en las que excepcionalmente se podrían hacer, pero eso no es el tema de conversación del día de hoy. Así es que seguramente en otra charla, creo que hay un diplomado ahora en el que se va a incluir una clase de prescripción, tal vez lo podamos conversar con mayor detalle. Bueno, entonces estas características que yo le acabo de comentar están en la Constitución, en la Ley 29.618, en la Ley 29.151 y en la Ley Orgánica de Municipalidades. Otra de las características de un bien de dominio público, como les comenté hace un momento, era que este bien de dominio público tiene que tener un administrador, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí tenemos un hospital que su administrador es de salud, una posta médica, su administrador es el Ministerio de Salud, tenemos un colegio, el colegio seguramente el administrador es el Minedu, en algún caso de repente es el gobierno regional, en los casos en los que haya un COAR, que es un centro de alto rendimiento, ¿no? De estudiantes de primaria y secundaria. Entonces, siempre tiene que tener un administrador y ese administrador tiene que formar parte de la organización estatal, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, yo les ponía el ejemplo de que un alcalde decía, vamos a regalarle o vamos a donarle este predio a la comisaría.
¿no? Y es más, sacaban su ordenanza y se tomaban la foto, ¿no? Y decía en ceremonia, el alcalde ha donado el predio. En realidad, per se no es una donación. Lo que podría hacerse en esos casos es hacer una reasignación. Por ejemplo, tenemos un predio destinado a centro deportivo, pero necesitamos una comisaría y de repente cuando se hizo la habilitación urbana no se previó un área para comisaría. Entonces lo que hago es, como alcalde, bueno, en este caso como SBN, porque es un bien que está bajo su competencia, tendría que reasignar esa área, ya no para deportes, sino de repente para comisaría, ¿no? Se puede reasignar el uso y también obviamente se puede cambiar al administrador. Ya el uso ya no va a ser deporte, IPD, sino ahora va a ser comisaría, Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, sí es posible que un bien de dominio público sea reasignado. ¿Se puede inscribir en registros públicos? Por supuesto que se puede inscribir. Es necesario que se inscriba. Es más, ahora que ha salido el nuevo reglamento de la ley 29151, que fue aprobado con el decreto supremo 008-2021, vivienda, se promueve una nueva forma de saneamiento, y es un saneamiento, digamos, único, llamémoslo de alguna manera, especial para las entidades. Y este procedimiento de saneamiento promueve justamente que las entidades, entre otras cosas, inscriban sus predios, ¿no? Los saneen, obviamente hagan su estudio de sus predios y concluyan con la inscripción. Alguien me dirá, pero doctora, ¿cómo vamos a inscribir un parque, no? O sea, ¿cómo vamos a inscribir una vía? O sea, se supone que es de todos, ¿no? Se supone que no necesita inscribirse, o sea, es público. Y un poco esa es la teoría del doctor Gunther González Barrón, un excelentísimo académico, profesor, eh, que tiene justamente la teoría de que al ser un dominio público no requiere que esté investido de esta característica especial que ha sido creada básicamente para procurar y proteger la propiedad privada. Entonces, él sostiene, por ejemplo, que no es necesario inscribir un bien público, justamente por su naturaleza. Sin embargo, la práctica, a los que hemos trabajado o trabajamos todavía en el Estado, nos hace entender la necesidad de inscribir un predio. Es sumamente importante porque cuando invaden un predio, de repente aquí tenemos alguna persona que trabaja en el Poder Judicial o en la comisaría, si me invaden un predio, SBN tiene que ir a la comisaría y decir al comisario, señor comisario, me están invadiendo, y el comisario lo primero que le va a preguntar es, ¿usted es el propietario? Sí, yo soy el propietario. ¿Y su título? No, es que el artículo 38 de la ley, no, te va a decir el comisario. No, a mí no me veas con el artículo 38 de la ley porque yo necesito el título de propiedad. Entonces tú vas donde el juez, señor juez, han invadido un terreno eriazo. Y te va a decir lo mismo, señor, para que usted pueda ser demandante tiene que probar que tiene un derecho. Otra vez le decimos, el artículo 38, no, su título. Si no me tiene el título, te ponen mil trabas, ¿no? Entonces, por eso es que se ha visto la necesidad de inscribir los predios y por eso se ha iniciado, muchas entidades han iniciado campañas de inscripción de sus predios en los registros públicos. Ahora, otra característica de un bien de dominio público, otra nueva característica, diría yo, de un bien de dominio público, es que antes no se podía, este bien no se podía arrendar o no se podía dar otra utilidad que no fuese el destino al cual se le había dado. Sin embargo, la ley 29151 fue modificada y te da esa posibilidad de que a las entidades administradoras de los bienes públicos les da la posibilidad de que puedan constituir excepcionalmente derechos sobre un bien de dominio público, un usufructo, por ejemplo, un arrendamiento, no sé, de repente necesito un hospital del niño, necesita poner un laboratorio dentro del hospital, entonces, como es un bien de dominio público,
pero ese laboratorio, que es un laboratorio privado, va a brindar un servicio que coadyuva a que el Ministerio de Salud pueda brindar un servicio adecuado. Entonces, en esos casos, no le voy a regalar el área, ¿no? Se lo voy a rentar. ¿No? Y es válido. Puedo darle una sesión en uso, de repente en particular, no sé, a la Asociación de Madres del INCOR, ¿no? Puedo, bueno, hay una serie de actos o de derechos que ya puedo realizar en un bien de dominio público siempre y cuando no desnaturalicen el servicio público, ¿no? Siempre y cuando el servicio se siga brindando, siempre y cuando coadyuve esa actividad a que se haga un servicio adecuado. Yo no podría pues, poner no sé, un salón de billar dentro de un colegio, ¿no? O sea, no tiene sentido. Tiene que ser siempre cosas adecuadas que coadyuven, que mejoren el servicio. Aquí tenemos una resolución del Tribunal Registral, ya es medio viejita a estas alturas porque es del 2019, en la que ya el Tribunal Registral asume como una actividad más o menos frecuente que se inscriban los aportes reglamentarios, por ejemplo, a favor de una municipalidad, ¿no? En este caso es la Municipalidad de Lima, si no me equivoco, la que solicitó la inscripción de los aportes reglamentarios en mérito a un procedimiento especial que estaba regulado en el Decreto Supremo 130/2001F, que ya fue derogado, y con la ley 26.512, que también fue derogada. Entonces, tengan eso muy presente. Ahora ya la 130 y la 26.512 y la 071 y todas esas normas tan especiales y a las que hemos saneado predios, le tenemos mucho cariño, han sido derogadas por el nuevo procedimiento especial de saneamiento que está regulado en el reglamento de la ley 29157. Entonces, aquí es una resolución muy bonita que se las invito a que lo puedan revisar. Ahora, dentro de lo que son aportes, dentro de lo que son bienes de dominio público, tenemos, digamos, dos grandes grupos que siempre, seguramente alguno de ustedes ha oído. Por un lado, tenemos los aportes, los llamados aportes reglamentarios. ¿Qué son los aportes reglamentarios? Los aportes reglamentarios, te dicen, son otorgados a consecuencia de los procedimientos de habilitación urbana, concluidos o futuros. Nuevamente, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. En ningún caso pueden ser transferidos a particulares y o modificarse el uso para el que fueron destinados originalmente, salvo los casos previstos en la ley. Entonces, el aporte reglamentario, como dice la norma, proviene de una habilitación urbana. La habilitación urbana es esta, llamémosle, transformación de un predio aeriazo a un predio urbano, de un predio que de repente no tenía los servicios y que el habilitador o el propietario le ha otorgado, ha seguido un procedimiento, ha construido los servicios, lo ha adecuado para que las personas puedan vivir. Entonces, los aportes reglamentarios siempre vienen de una habilitación urbana. Es importante tener en cuenta esto porque luego tenemos otro tipo de predios que son muy comunes. Ay, perdón, hay alguien que tiene su micro abierto. Si me pudieran ayudar porque me distraigo. Por favor. Sí. Gabriela, ¿me puedes ayudar con los micros, por favor? Marco de Taveres. Sí, señor Marco, por favor, le agradecería que pueda cerrar sus... Muchas gracias, muy amable. Pues si no me distraigo, señores. Sufro de eso. Uy, sigue Marco. El señor Marco Tavera, por favor, ¿podría cerrar su micro? Sí. Bueno, creo que sí lo cerró. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, ya, estaba en el equipamiento urbano. Entonces, gracias. Entonces tenemos dos tipos de lotes. Por un lado, el aporte reglamentario, que es el clásico predio que viene de una habilitación urbana, y por el otro lado tenemos el llamado lote de equipamiento urbano. Este término de equipamiento urbano, cuando ustedes lo oigan, ya tienen que
en su cabecita ya tiene que pensar de que este predio proviene de un proceso de formalización especial que está a cargo o ha estado a cargo de COFOPRI, que es el organismo de formalización de la propiedad informal, ¿no? Entonces, COFOPRI, lo que ellos no habilitaban el predio, como en el caso de una urbanización X, ¿no? No sé, pongamos la urbanización Mangomarca. La urbanización Mangomarca era un terreno libre, que de repente tenía alguna plantación, vino un particular, lo habilitó, le puso pista, vereda, agua, desagüe, luz, de repente hasta construyó los lotes y los empezó a vender y destinó dentro de su matriz unos predios, los destinó para educación, salud, parques, vías, y esa educación, salud, parques, vías es el famoso aporte reglamentario. En cambio, COFOPRI no encontró un terreno y le puso pista vereda, no. COFOPRI llegó a un predio que ya estaba ocupado, que muchas veces ya estaba construido inclusive de manera consolidada. Y fueron los propios vecinos los que en muchos casos determinaron qué parte de la matriz, ¿no? Del predio que ellos estaban ocupando iban a estar destinados para determinados servicios. Entonces, lo que hizo COFOPRI fue adecuarlos en muchos casos, decir, bueno, este predio vamos a darle esta finalidad o vamos a titularlo de esta manera, ¿no? O darle las áreas y los polígonos que correspondan, ¿no? O algunas áreas que han estado libres, entonces estas áreas libres las vamos a destinar para esto. Entonces, es distinto porque en un caso se crea el lote al aporte reglamentario, en cambio en el equipamiento urbano muchas veces, no en todas, porque hay casos en los que no han sucedido así, pero muchas veces ya está, este predio o esta área ya estaba siendo utilizado para brindar también un servicio público. El equipamiento urbano está destinado nosotros, bueno, cuando yo trabajaba en el COFOPRI le decía el PTL, ¿no? Que es el plano de trazado y lotización, que forma parte a su vez del PP, que es el plano perimétrico. Entonces, equipamiento urbano, ya uno piensa COFOPRI, ya uno piensa posesión informal, ¿no? Y también piensa que está destinado a brindar un servicio a la población. Aquí sí voy a tomar unos minutos para tratar de no confundirlos, porque seguramente ya antes, o ustedes que se están preparando continuamente, deben tener muy claro algunos conceptos. Por ejemplo, ustedes deben tener el concepto clarísimo de que una afectación en uso es un derecho que una entidad le da a otra entidad para que pueda brindar un servicio público de manera gratuita. Eso seguramente todos ustedes lo tienen claro. Sin embargo, en el proceso especial de formalización de COFOPRI, COFOPRI utiliza la afectación en uso también para privados. Entonces, ustedes van a poder ver un lote, por ejemplo, destinado a servicio comunal, llámese un vaso de leche, y dice, afectado a la asociación Los Amigos de Mary Ramírez, o las Madres de Okayama, ¿no? Entonces, tú dices, pero las Madres de Okayama no es entidad y está afectado en uso. Sí. En los casos que provienen de COFOPRI, uno va a encontrar esa pequeña característica, que están afectados en uso. COFOPRI no hace cesiones en uso, COFOPRI hace afectaciones en uso, ya sea a instituciones o ya sea a particulares. Es más, por ejemplo, cuando Minedu, cuando un predio destinado a colegio viene de aporte reglamentario, entonces titulan el predio a favor de Minedu, en propiedad. Pero si el predio está en una zona que ha sido una posesión informal, no le dan en propiedad al Minedu, sino que se lo afectan en uso. La propiedad se lo dan solamente cuando el Minedu prueba con un documento fehaciente que es el propietario del mismo. Que es raro, la verdad, es raro, pero hay casos, ¿no? Entonces siempre uno va a ver que estos lotes de equipamiento urbano comúnmente están afectados a particulares o a entidades. Y si es a particulares, no puede ser a un mercado, por ejemplo, ¿no? Sino que tienen que ser a particulares que brinden un fin o una actividad sin fines de lucro, ¿no? Entonces, ahí están los comedores de madres, el club de artesanos,
También tenemos iglesias, ¿no? Que finalmente son particulares, no forman parte del Estado. Tenemos de repente un guaguaguasi, que no es propiamente, no forma parte exactamente del Ministerio de Educación, porque es la reunión de madres que se han organizado de una manera para cuidar a sus hijos. Entonces, cuando hablemos de equipamiento urbano, tengamos en cuenta COFOPRI, posesión informal, fin público. Siempre hay una finalidad social detrás de un lote de equipamiento urbano. A ver, aquí tenemos ya. A ver. Dentro de estos lotes de equipamiento urbano, COFOPRI equipó muchos predios a favor de la propia municipalidad, ¿no? Por ejemplo, teníamos un predio destinado a parques. Entonces, ¿quién es su administrador? La municipalidad. Las vías, ¿quién es su administrador? La municipalidad. CERPAR, ¿quién es su administrador? La municipalidad, pero no la distrital, sino la provincial, ¿no? Y así, ¿no? Hay veces le dio de repente algunas áreas denominadas, ¿no? Otros usos también, que es sobre ese tipo de áreas sobre las que se han generado muchas controversias. Pero eso creo que lo vamos a ver no en esta clase, pero sino en la clase del proceso de formalización. Pero bueno, a lo que quería ir es que tenemos lotes de equipamientos urbanos también inscritos a favor de municipalidades. Aquí tenemos un predio, por ejemplo, cuya parte derecha es un parque y cuya parte izquierda es una losa deportiva, ¿no? Y ambos están administrados por la propia municipalidad. Los predios afectados en uso por COFOPRI son de dominio o titularidad del Estado representado por la SBN. Aquí vamos, ¿se acuerdan que les comenté hace un momento de que los predios de equipamiento urbano siempre estaban afectados en uso? Pero si están afectados significa que alguien es el propietario. En efecto, el propietario de ese terreno es el Estado. Y ustedes me dirán, pero doctora, yo he visto que la partida dice COFOPRI o dice organismo de formalización de la propiedad estatal y afectado en uso a la municipalidad o afectado en uso al club de madres. Es cierto, las partidas quedaron así, pero la misma norma de la SBN y la norma de COFOPRI, que ahorita se me dio el número, pero si luego me escriben, les doy el número y el artículo en particular, te dicen que todos los predios que ya han sido titulados, es decir, que ya han sido afectados a favor de terceros o de entidades, pueden ser, ya la titularidad ya no le corresponde a COFOPRI, sino a la SBN. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Es importante tener en cuenta porque dicen, este terreno fue destinado a parque, no a parque no, pongámosle a centro comunal, pero queremos que una parte sea centro comunal y otra parte queremos que sea, no sé, Ministerio de Salud. Entonces, como vamos a ver quién es el titular de COFOPRI, van donde COFOPRI dice, señor COFOPRI, ya quiero que nos divida, este predio nos hemos puesto de acuerdo y quiero que lo divida. Entonces COFOPRI te va a decir, yo no soy el competente porque yo ya terminé mi proceso de formalización. Anda a la SBN. Entonces ustedes van a la SBN y la SBN va a ver y les va a decir, ¿hay construcción? Sí, sí hay construcción. Ya, entonces, si hay construcción, tienen que ir tienen que ir al MEF, pero si no hay construcción, entonces se tienen que quedar en la SBN y la SBN va a asumir la titularidad de ese predio, va a inscribirlo a nombre de la SBN, pese a que está en nombre de COFOPRI, hace un oficio que es muy sencillo y pide la titularidad a favor del SBN y atiende la solicitud que ustedes le están haciendo de que haya un cambio de uso parcial del predio, ¿no? Entonces, esa es la segunda idea fuerza que quiero que se lleven hoy día. Todos los predios que estén inscritos a nombre de COFOPRI y que ya han sido titulados, ya han formado parte de un proceso de formalización, le corresponde la titularidad de esos predios al Estado, que en este caso lo está representando la SBN. Ahora, hemos hablado de los bienes de dominio público, hemos hablado de sus características, hemos hablado de que es inalienable,
imprescriptible, es inembargable, que se puede arrendar, que se puede ceder, que se puede usufructuar, que se puede entregar en cesión en uso. Hemos visto que dentro del dominio público, a grandes rasgos, tenemos bienes destinados o denominados aportes reglamentarios. También hemos visto los bienes destinados o llamados de equipamiento urbano, dentro de los cuales tenemos equipamiento urbano vendible y no vendible. Bueno, en COFOPRI el tema es un poco más complicado, pero tenemos predios destinados a equipamiento urbano también, y en la medida en la que estos brinden un servicio público, entonces son afectados en uso de manera gratuita por el Estado. Y aun cuando tengan la titularidad a favor de COFOPRI registralmente, la titularidad le corresponde al Estado, en este caso representado por la SB. ¿Qué pasa si yo quiero pasar un bien de dominio público a dominio privado? Ya sea porque se desnaturalizó el bien, ya sea porque la entidad a la cual fue afectada no lo necesita, ya sea porque hay muchos colegios en la zona y ya no le es útil, por X razón. Si yo quiero pasar un bien de dominio público a dominio privado, esa transformación de oruga a mariposa, esa transformación se denomina desafectación, que es el tema por el cual nos estamos reuniendo el día de hoy. Y bueno, para nosotros poder iniciar la desafectación, tenemos que ver para qué quiero desafectar, qué es lo que quiero hacer yo con el predio, ¿no? Porque nos ha pasado alguna vez en el que me dicen, doctora, usted, o bueno, al SBN, ¿no? SBN le han pedido, me han otorgado este predio en afectación en uso, pero ya la entidad ya no existe, por decirle el PRONA, ¿no? Se lo afectaron en uso al PRONA y ahora queremos desafectarlo. Y bueno, se lo vamos a desafectar. ¿Y para qué lo quieren? No, se lo queremos desafectar para dárselo ahora al Ministerio de la Mujer. Entonces, señor, lo que usted quiere no es una desafectación. Usted lo que quiere, en este caso, es una extinción de la afectación y un cambio de administrador, porque el bien sigue siendo público. Porque si del PRONA va a pasar al Ministerio de la Mujer, el servicio va a seguir siendo público. Entonces, no es lo mismo desafectación que extinción de la afectación. Ojo, eso es importante. La desafectación es que, así como las solteras casadas, ¿no? Que dejas de ser soltera y pasas a ser casada. O sea, ese trance se denomina desafectación. No, en cambio, en la extinción de la afectación, un predio puede extinguirse, pero justamente con la finalidad de que siga en el ámbito público para que siga brindando un servicio público por otra entidad. ¿Qué puede ser un bien de dominio privado? Perdón, aquí lo tengo. No, ya. Ya. Entonces, bueno, para ello, la norma define a la desafectación, te dice, el bien de dominio público pierde sus características esenciales de inalienabilidad e imprescriptibilidad. El bien ingresa al tráfico jurídico y es pasible de actos de gestión. Cuando un bien de dominio público pasa al privado, yo ya lo puedo vender, ya se podría prescribir en casos muy excepcionales, ya podría embargarlo, por ejemplo, podría, ¿no? Entonces, para ese procedimiento, para hacer esas actividades nuevas, yo tengo que desafectar el predio. ¿Cuáles son las características de un bien de dominio privado? Perdón. Las características de un bien de dominio privado, a grandes rasgos, son estos cuatro. La primera es que te dice que un bien de dominio privado, sobre un bien de dominio privado se ejercen todos los atributos de la propiedad común. Se puede hipotecar, se puede embargar, se puede transferir, se puede vender, usufructuar, se puede afectar, se pueden hacer en realidad o tiene todos los atributos que una propiedad común, como lo dice la misma norma, ¿no? Es vendible, es embargable. Es imprescriptible, como les comenté hace un momento, en la medida de que la posesión pacífica, pública y continua que hayan ejercido estas personas sobre este predio haya sido anterior a la ley 29.618 que fue emitida el 25 de noviembre del 2010. Si esa posesión ha sido anterior, se puede prescribir. Pero si estos 10 años se han cumplido con posterioridad de esa norma, entonces es imprescriptible igual.
Ahí les he acompañado una publicación de una subasta pública de un predio de dominio público que fue desafectado al dominio privado, ¿no? Y que fue materia de una subasta pública, que es el procedimiento regular por el cual se transfiere la propiedad dentro del Estado. Es un predio de 854 metros cuadrados que queda en San Juan del Urigancho, acá en Lima, y tiene un precio base de $65,000, ¿no? Bueno, esto ya fue hace un par de años, de repente, o el año pasado, así que siempre los invito a que revisen la página web de la SBN, quienes regularmente subastan predios, ¿no?, a precios, digamos, accesibles para muchas personas, ¿no? De repente se pueden juntar 2, 3 familias y pueden comprarlo también. Entonces, y es una manera de adquirir la propiedad estatal de manera legal, de manera segura, sobre todo, ¿no? Y bueno, eso en este caso es un bien de dominio privado que está dentro de la esfera del ámbito civil, que forma parte de las reglas del derecho común y ha sido subastado. Ahora, algunos de ustedes me dirán, pero doctora, ¿por qué más podría pedirle yo a la SBN que lo desafecte? ¿Solamente porque lo quiero comprar? No. Los predios de dominio público nacen públicos y se tienen que mantener públicos o sea, se tienen que mantener públicos, las autoridades están en la obligación de mantener esa condición de todas las maneras posibles. Si tengo un área destinada a parque y alguien me invade, la autoridad local pues tiene que sacar. Si tengo un área destinada a parque y alguien decide hacer un negocio, pues tiene que sacar. Si un privado quiere apropiarse de ese parque, tiene que defenderlo. Si alguien lo enjuicia, tiene que defenderse. Se tiene que mantener ese parque como tal. Esa es la norma. Sin embargo, muchas veces la práctica nos excede. He visto casos muy claros. Mis padres viven en Lima, en San Juan del Urigancho. Siempre cuento este caso porque a mí me parece extremo, de un área que estaba destinado a parque, y el alcalde de ese momento, un alcalde muy famoso, que muchos de ustedes lo deben haber oído en muchos diarios o en muchas noticias, decidió cambiarle el uso de dominio público a dominio privado, y a los meses, en ese mismo parque que está a 2 cuadras o a cuadra y media de 2 colegios, se construyó una fábrica de vidrios que es altamente contaminante. Y se construyó así, sin más ni más. Entonces nadie terminaba de entender cómo pudo haber desafectado un área que es pública para el privado, ¿no? Se iniciaron procesos judiciales, lo denunciaron, bueno, son muchas cosas, pero la fábrica sigue ahí, ¿no? La fábrica sigue ahí, y en desmedro no solamente de los vecinos que antes podían pasear ahí, sino en desmedro sobre todo de los alumnos que están a 2 cuadras de ese lugar. Entonces, sí, pues lamentablemente quienes nos deberían cuidar, que son nuestras propias autoridades, muchas veces, no quiero saber las razones, atentan contra sus propias obligaciones, ¿no? Es de manera muy, muy excepcional en la que uno puede dejar que un predio que está al servicio de toda la comunidad deje de brindar ese servicio para todos y solamente brinde servicio para pocos. Casos muy excepcionales. Y uno de esos casos muy excepcionales es cuando pierde su naturaleza. Ya no tiene esa condición. Puede ser, por ejemplo, que un predio haya estado destinado para, me acuerdo en Apurímac, una vez nos pidieron un área que iba a estar destinado para COER, que es un centro de alto riesgo, centro de riesgo de desastres o de lucha de desastres, una cosa así. Y se le entregó, yo en ese momento estaba en el Minagri, le transferimos en propiedad el predio, y qué mala suerte o qué irónico en realidad
que hubo muchas lluvias en esa época y este predio estaba muy cerca a lo que hace muchísimo tiempo fue un cauce de agua. Entonces el cauce de agua se llevó el predio, que felizmente no habían construido nada todavía, y lo llenó de rocas y lo llenó de cosas. Entonces ya esta entidad ya no podía construir, ¿no? Y el gobierno regional ya no podía construir porque ya el predio ya no tenía esa condición, o sea, ya no le servía. Estaba en un lugar enlodado, estaba en un lugar con muchas piedras, entonces ya su condición ya no servía para un bien de dominio público, ¿no? Para un servicio público, que justamente lo que era lo que ellos querían. Otra condición, por ejemplo, puede ser a raíz de los temblores, ¿no? A raíz de los temblores, sobre todo en la zona, bueno, el temblor más fuerte que hemos vivido últimamente en el Perú ha sido en Pisco, ¿no? Un temblor muy, muy fuerte en el que en muchos casos la tierra hasta se ha abierto en determinadas zonas. Entonces, si sobre eso teníamos, por ejemplo, una cárcel o un predio destinado para un centro penitenciario, no es el lugar adecuado. Entonces, se traslada a este servicio a otro lugar y se destina o se prevé que este predio siga siendo del Estado, porque es un predio que todavía está dentro de su propiedad, pero pase ya al aspecto privado, al dominio privado del Estado. Entonces, esos son los casos más o menos regulares en los que puede haber perdido su naturaleza, su condición apropiada. Puede ser, por ejemplo, que yo tenía un colegio emblemático, por ejemplo, el colegio de mis hermanos que vivían en Ayacucho, era un colegio emblemático, muy bonito. No, bueno, no era muy bonito porque estaba en una casona que estaba en ruinas. Entonces, definitivamente ahí no podía seguir brindando el servicio público porque el colegio se estaba cayendo. Entonces, el propio Minedu dijo, vamos a trasladarnos, nos vamos a ir a las afueras, vamos a construir un colegio grande, bonito, con los servicios que los alumnos necesitan. Y esta área que la teníamos, se la vamos a devolver al Estado, bueno, para que el Estado finalmente ya pase al dominio privado y, bueno, vea qué es lo que puede hacer con el mismo, ¿no? Esas más o menos deberían ser las razones o son ejemplos de la pérdida de la naturaleza de un predio. El artículo 92 del Decreto Supremo 008-2001 Vivienda lo dice expresamente, ¿no? De manera excepcional y siempre que el predio haya perdido la naturaleza o condición apropiada para el uso público, para la prestación del servicio público, puede desafectarse la condición de dominio público pasando al dominio privado del Estado para habilitar el otorgamiento de un derecho previamente calificado como viable, ¿no? Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es la pérdida de la naturaleza de un predio. Este es un ejemplo, a ver, déjame ver, ya, esto es en Montenegro, Integración Nuevo Perú, en Montenegro, sí. Esto, por ejemplo, es un caso muy singular, es un caso de la vida real, ¿no? Ay, no sé cómo sacar esto. Ay, me enredo con la sofisticación de la... Ya, ahí, por fin lo saqué. Esto, por ejemplo, es un caso de un predio de 9,000 metros cuadrados, si mal no recuerdo, que estaba destinado a deportes. Entonces, estas dos casitas, esta casita que está aquí y una casita que está acá, decidieron, en una esquinita, decidieron entrar, ¿no? Solapadamente. Obviamente ese predio está titulado, la matriz a nombre del IPD, las casas que están alrededor también están tituladas por COFOPRI, pero estos se metieron y pusieron ahí su ladrillito, su rejita, ¿no? Y ahora ya tienen una casa de 2 pisos, pero están dentro de una zona de dominio público. En estos casos en los que ya hay construcción, evidentemente, y hasta numeración tienen, porque ya la municipalidad les dio numeración, creo que hasta Girón tienen numeración, ya la cosa está santificada, en realidad yo creo que ya perdió su naturaleza, o sea, ya hay edificación antigua, porque se nota que hay edificación antigua, y seguramente esta persona debe haber acudido a un abogado y el abogado le ha dicho, ¿sabes qué? No puedes prescribir porque la Constitución te dice que no puedes prescribir.
Entonces, ¿qué hago? Dice, ¿no? Si yo ya construí, ya estoy ahí, sí, pues mi papá entró sin saber, le vendieron mal, los dirigentes lo engañaron y él compró inocentemente, ¿no? Pero ya está sobre dominio privado. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pedir a la SBN, una desafectación parcial. De dominio público tiene que pasar a dominio privado. Pero no todo el predio, sino esa esquinita chiquitita tiene que pasar al dominio privado. Y prueba de ello, ¿se puede? Sí se puede. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es bien complicado porque les vuelvo a repetir, la SBN y las entidades en general procuran siempre que sus predios sean predios que los predios de dominio público se mantengan en la esfera del dominio público, ¿no? En la esfera estatal, que es una de las garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales también. En este caso, esta señora Gladys Guevara inició su proceso en el 2017, o sea, en el 17 tuvo su expediente completo, por quién sabe cuánto tiempo más antes debe haber iniciado su procedimiento. En el 2017 tuvo su expediente completo y en febrero del 2021 por fin le desafectan parcialmente una parte de ese predio, 99 metros en específico, ¿no? De dominio público a dominio privado. ¿Con qué finalidad? Porque le dice, desaféctame para que me lo puedas vender. O sea, no es una desafectación por hacerla, sino tiene una finalidad. Y la finalidad es que esta persona pueda adquirir el predio de manera regular, de manera legal, de manera adecuada. Desaféctamelo para que te lo venda. Ahí está la resolución, bueno, la he checado porque es una resolución bastante larga, se las invito a que lo puedan revisar, está en la página web de la SBN, y van a ver el procedimiento de la desafectación, inclusive la SBN le pregunta al IPD, le dice IPD, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Porque forma parte del procedimiento. Verifica que en efecto ya nada se puede hacer porque ya pues está construido, ¿no? Ya inclusive tiene, como le digo, documentos públicos la señora. Y bueno, se va a desafectar esos 99 metros para vendérselos. Y esa es un claro ejemplo de que sí se puede. Sí se puede. Muchas personas he oído decir, doctora, pero es que en la teoría suena bonito, pero cuando yo voy no me hacen caso, me piden una cosa, me piden otra cosa. No, sí se puede, ¿no? Y ahora que se ha modificado la norma, con mayor razón todavía. Entonces, ánimo chicos, sí se puede. Bueno, hemos llegado ya a la primera parte de la clase, vamos a descansar un ratito, unos 10 minutitos, de paso que van pensando en algunas preguntas que me quieran hacer. Y la segunda parte de la clase va a ser un poco más pequeña y voy a estar abierta a las preguntas que me puedan hacer. Entonces, son las 8 en punto, nos encontramos a las 8:10. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. En 10 minutitos nos volvemos a reencontrar. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias por la pausa. Creo que siempre resulta importante un poco para poder descansar un poquito ustedes de mí y así podamos proseguir con la clase del día de hoy. Estábamos hablando de que es posible, de cuáles son o qué es la pérdida de la naturaleza de un predio, ¿no? Habíamos hablado de un caso concreto, ¿no? El caso de la señora Gladys Guevara, perdón. Y que en efecto sí la SBN había admitido su solicitud en la medida de que formaba parte de un procedimiento de venta directa. Ahora, ¿qué otro caso tenemos de pérdida de la naturaleza? ¿O qué es, perdón, la pérdida de la naturaleza? La pérdida de la naturaleza, dice la norma, o condición apropiada para el uso público para la prestación de servicio público de un predio tal, se evalúa y se sustenta en cada caso, debiendo analizarse la pérdida de la finalidad pública del predio en atención a su ubicación, extensión, ámbito, entre otras características, priorizando el interés colectivo sobre el interés particular, lo cual es plasmado en un informe técnico legal. Por ejemplo, nosotros tenemos actualmente una norma que se llama
que es la norma aprobada con el decreto legislativo 1192, que es una norma especial de adquisición de predios para proyectos de inversión pública. Entonces, a través de este proyecto o a través de esta norma, los titulares del proyecto, por ejemplo, el MTC, es el lugar donde ahorita yo estoy trabajando, se declaran un proyecto X, llamémosle una carretera, como de necesidad pública, y la carretera, cuando hacen el trazo, se dan cuenta que pasa por predios privados, pero también pasa, por ejemplo, por el costadito de un colegio, por poner un ejemplo, ¿no? A los privados va a adquirir esa propiedad en compraventas, ¿no? Mediante trato directo se le denomina el procedimiento, y a las entidades no les va a pagar, o sea, ese predio al cual yo les pongo el ejemplo puede ser un colegio que está titulado, que está a nombre del Minedu, pero el Estado no le va a comprar al Estado, no le va a pagar al Estado. La norma establece en ese caso, en el artículo 41, que el MTC le pide a la SBN que le dé una parte del colegio porque por ahí va a pasar la vía. Y si el colegio medía 1000 o 100 metros, ahora ya no mide 100 metros, sino mide 30 metros, por ponerle un ejemplo. Entonces se convierte en lo que le denominamos de manera coloquial una tripita. Sobre esa área ya no puede funcionar un colegio, porque ya es muy pequeño. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Educación? Dice, bueno, ya no hay dominio público acá, ha perdido evidentemente su naturaleza, se elabora un informe técnico, se señala que es imposible brindar el servicio público en dicha área, bueno, en este caso se puede solicitar la desafectación del mismo, ¿no? O de repente el vecino del costado, ¿no? Que justo el vecino que está al costado ve los 30 metros y dice, ah, bueno, entonces yo solicito la desafectación de ese predio para adquirirlo y acumularlo a mi predio, a mi lote que es contiguo. Podría ser. Pero eso es un caso, digamos, excepcional. La norma general es que los bienes de dominio público se mantengan como tales y se priorice el interés público sobre el interés particular, en todos los casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de un predio que estaba en La Victoria, los que creo que todos alguna vez hemos escuchado o hemos visto, o algunos tal vez han visitado también el lugar, conocida como La Parada. Si ustedes ven, era un mercado lleno de, bueno, era el mercado de abastos de Lima, ¿no? En realidad, todos los productos a nivel nacional llegaban ahí y habían, ustedes pueden ver ahí el fondo, pequeñas construcciones, casi todas de material precario, ¿no? Bueno, estaban ahí, estuvieron décadas, en cuyo caso un alcalde decidió recuperar esa zona, recuperarlo de manera judicial, y se hizo el desalojo judicial de un área muy, muy grande que definitivamente, pues aquí no se estaba brindando ningún servicio a favor o sea, un servicio público, era un área tomada por comerciantes para su propio beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo en ese momento? Se convirtió esa zona en lo que inicialmente, o para lo que inicialmente fue dejado por su entonces propietario, que era para un parque, para un área de servicio público, que hasta ahora, entiendo, está funcionando como tal. Se denomina, si mal no recuerdo, el Parque del Inmigrante. Se priorizó la necesidad pública, se priorizó el interés público al interés privado. ¿Costó sangre, sudor y lágrimas? Sí, sobre todo sangre. ¿Pero se recuperó un espacio público? Sí. Y eso es un claro ejemplo para, de repente tenemos aquí algún funcionario de alguna municipalidad o de alguna entidad. ¿Se puede? Sí se puede. Y es buenísimo porque en esta zona, ahora que ha sido época de pandemia, en realidad la gente ha podido tener un pequeño respiro, ha podido salir, han habido clases por ahí de baile, yoga, centros de diversión, creo que es una piscina tiene canchitas de fulbito, en realidad es un centro en el que las personas, el ciudadano común, puede salir a divertirse, a pasar con la familia.
Lima en realidad es una ciudad, me refiero a Lima porque provincias todavía guarda su encanto. Es una ciudad que está sumamente encerrada. Hay muchas partes de Lima que están enrejadas literalmente y hay otras en las que vivimos en edificios inmensos y nuestra área común es un parquecito así minúsculo. El ciudadano no tiene dónde reunirse con otras personas. Si te quieres reunir con alguien al área libre, tienes que irte a un centro comercial o te tienes que ir a un café, a una cafetería. ¿Por qué tenemos que estar en esa situación si nuestras ciudades, nuestras autoridades están en la obligación de brindarnos servicios públicos, áreas públicas para que nuestros hijos puedan salir, puedan jugar, para que nosotros podamos salir a socializar, a poder despejar la mente justamente en estas épocas de pandemia? Sabemos que no podemos ir a lugares cerrados, de poca ventilación, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos. Ahora, más que nunca necesitamos nuestros espacios abiertos. Sería de locos que ahora una nueva autoridad diga, no, este parque está en un lugar muy repotenciado económicamente, la mitad vamos a hacer un centro comercial. O sea, sería de locos, porque prevés la necesidad de una empresa a la necesidad pública. Con eso no quiero decir que los centros comerciales estén mal. Ellos son importantes y son necesarios, pero en los espacios a los que les corresponden, no en los espacios públicos. En San Juan del Lurigancho, más de uno de repente acá nos está acompañando. Había un parque muy, muy grande en la altura del Paradero 5, inmenso, 10.000 metros cuadrados, tal vez un poco más, casi del tamaño de este parque de migrante. Y los fines de semana las personas iban, jugaban fulbito antes de la pandemia, ¿no? Jugaban fulbito, se reunían. Era pues dentro de la precariedad de la zona, era un espacio pues donde se brindaba un servicio público y las personas podían relacionarse entre sí, ¿no? Ahora, desconozco la verdad cuál ha sido la razón, pero entiendo que está en proceso de transferencia a un centro comercial. Se va a construir un centro comercial ahí. Entonces, ¿es justo? No, ¿no? Y quien promovió eso es el alcalde ese al cual se comentó, y no quiero decir su nombre, ¿no? Que todos lo conocemos. ¿Es justo que se ponga un centro comercial en un lugar donde cientos de familias tenían un espacio para poder tomar el aire libre? A mí me parece que no. A ver, sigamos aquí. Ay, perdónenme. Ay. Sobre la desnaturalización del predio. También te dice la norma que la invasión u ocupación ilegal de un predio de dominio público por sí sola no constituye ni sustenta la citada pérdida, sino que se debe evaluar si las condiciones de la ocupación hacen irreversible el uso o servicio público. Existen casos, y más de uno de ustedes seguramente va a poderlo confirmar, en que inclusive las propias autoridades o los que son candidatos a autoridades son los que promueven las invasiones, ¿no? Y la gente va con sus esteras. Hace poco hubo una invasión en Lima, en el Morro Solar, ¿no? Entonces van con sus esteras, buscan, ¿no? Se sientan, dicen, llevan a niños, a madres, traen a la prensa, dicen, sí, nosotros necesitamos una vivienda digna, ¿no? No solamente porque ellos se ponen ahí, ya se puede cambiar esa condición. En el caso del Morro Solar, además tenía un tema histórico detrás, ¿no? Que estaba considerado como monumento histórico. Y creo que en las lomas de Villa María también habían invadido, tampoco se les podía, porque aparte de ser un espacio de dominio público, era una zona destinada a espacio ecológico, una zona ecológica, ¿no? Entonces, no solamente porque uno invada, no solamente porque ingreses o porque pongas tu casa, ya automáticamente ese predio ha perdido su naturaleza y tiene que ser considerada o tiene que ser desafectada para el dominio privado. Tiene que evaluarse muy, muy bien cuáles son esas condiciones, porque lo que le corresponde a la entidad es defender ese predio, recuperar el predio, ¿no? Y asegurar de que no vuelva a suceder eso. ¿Quiénes son competentes para la desafectación? Ojo, aquí hay dos temas, tres conceptos que no hay que confundir. La extinción de la afectación, que ya la hablamos hace un momento, ¿no? La desafectación propiamente
y la reasignación. La reasignación es, creo que justamente aquí uno de ustedes me había hecho la consulta. La reasignación es cuando un predio es de dominio público y está asignado a una entidad y se va a mantener como de dominio público, pero va a ser reasignado, ya sea para la misma entidad, pero para otro uso, porque puede ser reasignada, la reasignación en uso o en administrador o en ambos casos, ¿no? Y quien se encarga de la reasignación, es decir, se mantiene en la esfera del dominio público, pero va a tener un uso distinto, es la SBN. Quien se encarga de las reasignaciones es la SBN. Pero la desafectación es una competencia compartida. Por un lado tenemos a la SBN respecto a todos los procedimientos o todos los predios que sean de propiedad estatal y que estén bajo su administración. Y por otro tenemos a las municipalidades en el caso de los predios que se encuentren o que sean de su propiedad o que estén bajo su competencia. Un parque normalmente un parque común es bajo la competencia de la municipalidad distrital. Un parque zonal está bajo la competencia de la municipalidad provincial. Una vía local distrital, una vía arterial provincial. O sea, en realidad se tiene que estudiar muy bien sobre qué tipo de predio estamos hablando, ¿no? Entonces, quien se encarga de la mayor, quien tiene un universo mayor es la SBN en lo que es la desafectación de bienes. Sin embargo, hay determinados bienes que la municipalidad sí lo puede hacer. Entonces, ahí son tres conceptos que tienen que estar bien claros. Extinción de la afectación lo hace la entidad propietaria o la SBN en el caso de que el predio sea del Estado. Reasignación, que lo hace la SBN en estricto, y la desafectación, que lo hace la SBN y la municipalidad. Además, la SBN tiene una competencia muy particular que está, vamos a ver más adelante, que es la desafectación en zonas de playa. Esa también es una competencia exclusiva de la SBN. ¿Qué más te dice la norma? Te dice la desafectación de un predio de dominio público bajo titularidad o administración del Estado o de una entidad del gobierno nacional o de un gobierno regional es aprobada por la SBN mediante resolución. Es la SBN la que se encarga de desafectar este tipo de predios, ya sean que están a nombre del Estado o a nombre de una entidad. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de Villa María. Sí, este es un predio destinado a centro deportivo. Es un predio de 900 metros, que estaba destinado, no sé si tengo la foto acá, no tengo. Es un predio que estaba destinado para zona deportiva. Sin embargo, en una parte, la diócesis de Lurín, bueno, que en este caso forma parte del arzobispado, ¿no? Sí, solicitó que se le desafecte, se independice y se le desafecte. Y en este caso se le desafecten para que le den una cesión en uso, porque acuérdense que la diócesis no forma parte o no forma parte del Estado, no es una entidad, ¿no? Entonces, se puede hacer parcialmente, sí. ¿Quién lo hizo? La SBN. Al interior de la SBN, ¿cuál es el área que se encarga de los procedimientos de desafectación? Es la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, más conocida como la SDDI, ¿no? Este es un casito más o menos reciente, es de abril de este año, ¿no? Por el cual se desafecta una parte de ese predio para otorgárselo a la diócesis para que puedan construir ahí una iglesia, ¿no? ¿Quiénes son competentes para, bueno, ya lo había dicho, ¿no? Para la aprobación de la desafectación es la SBN. La SBN requiere además a la entidad o al sector competente el uso del predio. Para el caso que acabamos de comentar, tiene que pedir al IPD su opinión. Él se tiene que pronunciar en un plazo, ¿no? Le da un plazo determinado para que se pronuncie si está a favor o está en contra. Sobre la pérdida de la naturaleza o condición apropiada para el uso público, prestación del servicio público a través de un informe sustentatorio. Puede ser que de repente también se lo pida al MINSA, porque ese predio estaba destinado para posta médica o para un servicio de salud y por X razón, de repente pasa ya por ahí una carretera
Me acuerdo un caso en Ayacucho en el que teníamos un hospital regional y al costado ya se le había cedido un predio para un colegio, pero existe una norma, no recuerdo ahorita el número de la norma, en la que prohíbe que un hospital y un colegio estén juntos, estén muy cerca, ¿no? Por el tema que se presume, se prevé de que podrían haber, de repente el sector de salud es muy sensible y no debería estar cerca al Ministerio de Educación. Entonces, en ese caso en particular, el Ministerio sí, el MINSA dijo, yo quiero el predio que está al costado, no debería estar al costado de un colegio, invocó esta norma que les comento, y el Ministerio de Educación se pronunció y dijo, sí, pues no, mis niños no pueden estar al costado de un hospital, ¿no? Y solicitaron, bueno, finalmente se aprobó la desafectación, y luego se hizo la transferencia interestatal a favor del Ministerio de Salud. Entonces, siempre se pide la opinión de la entidad que está beneficiada, ¿no? Obviamente no se va a esperar la eternidad, pero sí hay un tiempo determinado. Ahora, en el caso de las municipalidades, la cosa sí es un poquito más sui generis, ¿no? Antes del reglamento de la ley 29151, las municipalidades, si bien trabajaban sobre su competencia, sobre predios de su competencia, digamos, no sé si el término sea el más feliz, ¿no? Aprovechaban que había un pequeño vacío en la norma para lo siguiente. Advertían un predio que había perdido la naturaleza por X razón y se tenía que desafectar. Bueno, lo desafectaban, emitían una resolución de alcaldía, ¿no? Se desafectaba, o un acuerdo de consejo de resolución de alcaldía, se desafectaba el predio y decía artículo 1, desafectas el predio. Artículo 2, inscríbase o incorpórese el predio a la propiedad de la municipalidad. Y el registrador, porque lo mandaban a registros públicos, el registrador inscribía el predio por de la municipalidad y luego la municipalidad lo vendía, ¿no? Lo desafectaba y lo vendía, lo desafectaba, y seguramente eso es lo que ha hecho el alcalde, que les comento que cambió un parque por una fábrica de vidrios, ¿no? Los desafectaba y los vendía. Entonces, la SBN advierte esta situación y lo que le dice es, mira, yo te di este predio. Ay, otra vez tengo a alguien que tiene el micro abierto. ¿Me puedes ayudar, Gabriela, por favor? Tengo a alguien con el micro abierto. Gabriela. Gabriela, ¿me puedes Sí, ayudar? lo estoy silenciando. A ver, un momento. Gracias. Creo que se durmió. Hoy es tarde, chicos. Ya. Vamos a tratar de ser más. Va a avanzar un poquito. Entonces, ¿en qué estaba? Me desconcentré. Ya, sí. Estaba en que las municipalidades desafectaban el predio y lo incorporaban a su patrimonio y lo transferían. Entonces, ¿qué es lo que la norma ahora señala? Que creo que está aquí, acá, sí, estas dos. Dice, en el caso de los predios administrados por los gobiernos locales, la desafectación es aprobada por estos. Se mantiene su competencia, de acuerdo a su normatividad y considerando las reglas generales del tubo de la ley y el reglamento. Cuando los predios de dominio público administrados por el gobierno local se encuentren inscritos a favor del Estado, el gobierno local comunica a la SBN la desafectación efectuada. ¿Se acuerdan de los casos de COFOPRI que les comenté? Que decía título registral COFOPRI, pero nosotros ya sabemos que es la SBN, es decir, el Estado. En estos casos, cuando se haga la desafectación de esos predios, te dice la norma, el gobierno local comunica a la SBN la desafectación efectuada a fin de que, de corresponder, se culminen los actos que fueran necesarios para la inscripción de la desafectación. Una vez concluida la desafectación, eso es importantísimo, el predio constituye dominio privado del Estado bajo administración de la SBN. Es decir, ya no puede la municipalidad, es decir, artículo 1 se desafecta, artículo 2 incorpórese al patrimonio de la municipalidad. Ya no puede, sino que una vez desafectado, este predio regresa al Estado bajo la administración de la SBN.
Pero doctor, ¿usted por qué pone aquí Amazonas, Lambayeque? No te entiendo. Usted me dice la SBN, pero me pone algunos, me pone las figuritas de los otros gobiernos regionales. ¿Por qué sucede esto? Porque yo les había comentado al principio de que la SBN es la entidad que incorpora los predios y es la competente sobre los predios de dominio público, pero también sobre aquellos de dominio privado. Y esta competencia que tiene la SBN haya sido transferida de manera progresiva a otros gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales que se encargan de la incorporación, administración y disposición de los predios estatales. Gabriela, ayúdame por favor porque me distraigo. ¿Me ayudas? Por favor. Sí, gracias. Los gobiernos regionales que cuentan con las competencias transferidas, justamente las he puesto acá, son San Martín, Arequipa, Lambayeque, Amazonas, el Callao, Tacna y Tumbes. Entonces, si ustedes tienen, o si existe una municipalidad que desafecta un predio que está en Amazonas, un predio de dominio público, ese predio pasa al dominio privado y quien se encarga o quien se encargaría de transferirlo, arrendarlo o cualquier acto es el gobierno regional de Amazonas, ya no la SBN, porque la SBN ya le transfirió a Amazonas. Pero sí tenemos una municipalidad en Ica que desafecta su predio y este predio se convierte de público a privado, le corresponde a la SBN encargarse de la transferencia, de la afectación o cualquier otro acto que se le solicite, porque ICA todavía no cuenta con las competencias transferidas. Entonces, es importante tener en cuenta quién es la siguiente entidad que va a asumir la competencia de un predio desafectado. Entonces, la norma te dice de manera ya expresa, cuando se desafecta un predio que proviene de la municipalidad, un predio de dominio privado, quien asume esa competencia es el Estado, ya sea el SBN o ya sea el gobierno regional con funciones transferidas. También te dice, cuando los gobiernos locales efectúan la desafectación de los predios que se encuentran bajo su administración, estos pueden solicitar, una vez que yo, municipalidad de San Isidro, desafecté un predio, ¿no? Lo desafecté porque perdió la naturaleza, por X razón, se lo devuelvo a la SBN y recién yo puedo pedirle, o yo Municipalidad de San Isidro, puedo pedirle a la SBN que me transfiera el predio para la finalidad que yo considere. Puede ser que tenga un predio destinado, no sé, para otros usos y yo quiera construir un estadio municipal. No es que yo sola le pueda, no un estadio municipal, digamos otra actividad, no sé, un promovie, ¿no? Entonces, tengo que desafectarlo, devolvérselo a la SBN y luego solicitarlo para poder hacer el acto que yo requiero sobre el mismo. La desafectación sobre zona de dominio restringido es clarísima, la norma, la ley de playas, te dice de manera expresa que quien es competente para desafectar la zona de dominio restringido, que es la zona adyacente a la zona de playa, es la SBN en todos los casos. No, ahí no hay de que le transfería a Tumbes, le transfería a Arequipa, no. Para zonas de playa, zonas de dominio restringido, que son colindantes a playa, la competencia para la desafectación sigue bajo la SBN. Existe también, es poco común, pero también existe la desafectación por regularización, ¿no? Puede regularizarse un lote de equipamiento urbano destinado a parque o jardín a través del procedimiento de, no, esta no es desafectación, perdón, es de la reasignación de la administración del predio, lo cual es competencia de la SBN, así como la extinción de la afectación también. La reasignación se sustenta en un ITL que lo emite la municipalidad luego del procedimiento técnico de control urbano. Y así acabamos la clase de hoy. Entonces, ahora sí les pido por favor, les dejo los micros abiertos para que hagan sus consultas, sus comentarios, o de repente nos compartan alguna experiencia que hayan tenido con el tema de la desafectación de los bienes estatales. Aquí voy a ver, tengo algunas preguntas. A ver, me pregunta, ¿quién hace la reasignación? ¿La SBN, el GORE local o el gobierno regional? Jorge Antonio, quien hace la reasignación es la SBN, clarísimo, ya lo hemos visto aquí claramente.
Edwin Vilca me dice, ¿es posible registrar una isla ubicada en el lago Titicaca? La misma cuenta con 69 posesionarios, por más de 30 años. No cuentan con escrituras como para averiguar si es dominio público o privado. ¿Quién es competente para poder iniciar la titulación? Qué interesante pregunta, Edwin. Mira, vamos a partir de la premisa que la isla es un bien de dominio público. Es un bien estatal. Para empezar, es un predio estatal. La norma lo dice expresamente. Es un predio estatal, está bajo la competencia, bueno, si es Puno todavía no cuenta con competencia transferida, es un predio estatal y es de dominio público. Entonces está bajo la competencia de la SB. Sin embargo, no perdamos de vista que también es un bien asociado al agua. Entonces, siendo agua dulce, debe estar asociado, o seguramente el ANA lo debe tener por lo menos mapeado. Eso por una parte, es un bien de dominio público. Ahora, estando en el lago Titicaca, yo presumo que estas posesiones son ancestrales, es decir, que vienen de hace mucho tiempo y por lo tanto probablemente formen parte de alguna comunidad campesina o nativa, ¿no? No lo tengo muy seguro. Si ese fuese el caso, se podría iniciar ante el gobierno regional de Puno el procedimiento de titulación de esa zona y reconocimiento, más que titulación, de reconocimiento de la comunidad campesina, no solamente como persona jurídica, sino también como propietaria de ese terreno. Habría que revisar la documentación que se tiene. Pero si no fuese ese el caso, si no hay ninguna comunidad sobre ella, entonces se presume que el predio es estatal. Y si el predio es estatal, tendría que partirse o tendría que seguirse el procedimiento de la desafectación. No olvidemos tener en cuenta que para la desafectación tiene que quedar probado de que ya el predio ya perdió su naturaleza, ¿no? Y que ahora es de manera privada. Una de ellas puede ser la construcción de material noble, que no creo que suceda porque una isla tiene una condición muy especial, ¿no? ¿Cómo puedes averiguar el dominio, si está inscrito o no? Es altamente probable que no esté inscrito, pero ¿cómo puedes averiguar? Haciendo un plano, bueno, nosotros le llamamos un plano de búsqueda, que es un plano perimétrico, y eso lo ingresas a los registros públicos, pides un certificado de búsqueda catastral y los registros públicos te dicen si está inscrito o no. Por un lado, por otro puedes ir al gobierno regional de Puno para ver cuál es la naturaleza del predio, si es que está inscrito o no, si forma parte de alguna comunidad indígena o, perdón, campesino o no. Por otro lado, puedes ir al ANA para ver si lo tiene mapeado, de repente ya ha previsto alguna actividad en esa zona. Entonces, sí, el caso tiene varias aristas, ¿no? Pero se podría desafectar en la medida de que ya no tiene un uso público, sí, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que la norma señala de manera expresa, ¿no? Después aquí José Campos me dice, gracias por la información, tengo un caso de un colegio donde laboro y no se puede titular ni construir porque presenta aportes de 2 urbanizaciones que aún no han culminado sus habilitaciones urbanas y no se puede inscribir en la SUNAR porque no es posible realizar la recepción de obras. Ya. ¿Cómo sanearlo? Ok, José, ¿cómo lo puedes sanear? La respuesta la encuentras en el Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, que aprueba un procedimiento especial de saneamiento para predios estatales en general, ¿no? Aquí está también el colegio que tú indicas. Les voy a mandar a Indesa el compendio, la norma en particular, pero la puedes revisar en el peruano, es el Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, en cuyo caso no hay una recepción de obras, pero me imagino que de repente hay una entrega provisional del predio, ¿no? Entonces podrías invocar ello para iniciar un proceso de saneamiento. No hay una desafectación en este caso, no es un tema que esté asociado a la clase de hoy, no hay una desafectación, al contrario es un bien de dominio público, ¿no? Y creo que esa podría ser la salida, el procedimiento especial de saneamiento de bienes estatales. Bueno, que en ese caso también está el viñedo, ¿no? Yanira, buenas noches, me dice Yanira, por compraventa, ya, la consulta es, por compraventa se adquirió un predio rural privado, ¿ya?
Cuando se quiere inscribir, registra que una parte es del Estado, del GORE. ¿Qué hacer para inscribir el total del predio? Bueno, Yanira, aquí ya la pregunta tiene que ver con saneamiento, no tanto con desafectación, pero igual no quiero dejarte con la duda. En este caso corresponde que acudas por la parte que es del gobierno regional, que acudas al gobierno regional y solicites la venta directa. Recuerda que la venta directa también está regulada en el reglamento de la ley 29151 y tiene determinados causales. Una de ellas es la posesión antes del 2010, otra que tengas ya construcción sobre el predio. Entiendo que este predio es de dominio privado, porque si es de dominio público sí tienes que seguir por un proceso de desafectación. ¿Cómo sabes si el predio es de dominio público o dominio privado? Porque en la partida vas a ver para qué lo adquirió la entidad. De repente lo adquirió el gobierno regional de Junín para el proceso de titulación de tierras agrarias. Entonces es un fin público. O sea, el predio tiene un fin público, porque su finalidad es la titulación de tierras agrarias. Pero si solamente está inscrito y no tiene una finalidad, no se prevé una finalidad al mismo, que esté evidenciado en su partida o en algún tipo de documentación pública, se presume que el predio es dominio privado. Si es dominio privado, tienes que irte a la venta directa, solicitar la venta directa al GORE. Si es de dominio público, tienes que iniciar tu proceso de desafectación, ¿no? Entonces, ahí vas a poder hacer tu inscripción total del predio, ¿no? Antonio Vera me dice, dentro de un equipamiento urbano destinado a uso deporte, pasa por el predio una calle. ¿Cuál sería el procedimiento para reflejar la realidad? Dentro de un equipamiento urbano pasa por el predio una calle. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, me imagino, Jorge, que ahí tendría que haber una reasignación parcial, ¿no? Porque el predio sigue siendo público. Entonces, no hay propiamente una desafectación, sino lo que tienes que hacer es reasignar, por decirte, 800 metros para deporte y 100 metros para vías. Entonces, eso sí lo tendrías que hacer ante la municipalidad, pedir una reasignación. Aunque el predio es destinado a deporte, entonces probablemente el titular sea el Estado, ¿no? O el IPD, dependiendo dónde esté, o esté afectado en uso a favor del IPD y el titular sea el Estado, ¿no? Entonces, en cuyo caso se pide una reasignación parcial por el tema de la calle, más si la calle ya existe, ¿no? Ahora, si tú lo que quieres es que esa calle que en nombre existe, pero que en la práctica no existe, igual pides una reasignación que sea a favor o que el uso sea a favor deportivo, ¿no? Entonces, es más una reasignación que una desafectación. Jimmy dice, se refirió acerca de la accesibilidad de una prescripción adquisitiva sobre predios de dominio privado del Estado. Esto obvio antes de la ley de imprescriptibilidad del año 2010. ¿Sí? ¿El plazo se computa desde cuándo? ¿Los 10 años deberían darse antes del 2010? Sí, Jimmy, los 10 años. ¿O podría computarse después del 2010? No. Tiene que ser siempre antes del 2010, con documentos públicos. No vale constancia de posesión que te dé a tu misma, porque yo he visto mucho que la misma asociación de vivienda le da a sus asociados sus constancias y dice, este es mi documento. Eso no es un documento público, es un documento privado. Tiene que ser un documento público como una constancia domiciliaria policial, una constancia notarial, una constatación judicial, un certificado domiciliario, cosas así, ¿no? Pero no una constancia de posesión que te emite la misma asociación, ¿no? Pero sí, los 10 años se tienen que hacer antes del 2010, sí. Xiomara me dice, ¿se puede desafectar un área reservada? ¿Qué entidad lo realiza? Ah, qué buena pregunta, Xiomara. Para responder tu pregunta habría que averiguar si es área reservada para qué, porque normalmente te dicen, ¿no? Área reservada para la construcción de un hospital, área reservada para la construcción de una planta de tratamiento. Y también he visto asentamientos humanos que de manera muy singular dicen área reservada para la ampliación, dice, del asentamiento. Entonces, o sea, no hay por sí tendríamos que ver que para qué está destinado, porque en el área reservada se tiene que determinar quién es el administrador, o uno deduce quién es el administrador. Si te dice para la construcción de un hospital, o es el MINSA o es la DIRESA, ¿no? Entonces,
sí se podría desafectar, sí, pero nuevamente, como hemos comentado en la clase, con la opinión previa de la entidad que es responsable, y se tendría que verificar tal vez no está en la partida, pero sí en el título archivado, para qué se reservó, quién lo solicitó, cuál es la finalidad. Entonces, a partir de ahí ya empiezas a jalar el hilo de la madera. Doctora, una ¿Sí? consulta ahí con respecto al área reservada. De acuerdo al diccionario de COFOPRI, Uh-huh. dice que es para uso vivienda. Otra vez hago la pregunta. Si fuera ese el caso, ¿es desafectación o puede ser incluso hasta una avisación de plano para prescripción adquisitiva de dominio, puesto que físicamente en la mayoría de casos ya se encuentra consolidado para uso vivienda? Incluso el mismo diccionario dice así, el de COFOPRI. Bueno, es que a ver, eh, partamos de la premisa de que COFOPRI formaliza la propiedad existente. COFOPRI no reserva áreas para que el predio crezca o que... Yo me acuerdo que en Aten yo formalicé un predio que se llamaba Asociación de Vivienda Apurímac. Y después su ampliación era Asociación de Vivienda Hijos de Apurímac, que estaba, o sea, la Apurímac estaba en la falda del cerro. Hijos de Apurímac que estaba allí en la lomita del cerro. Y después era otra que era Asociación de Vivienda Nietos de Apurímac, o sea, que ya estaba más arriba, ¿no? Claro, el cerro era del Estado, ¿no? Pero la idea, y los hijos decían, o la Asociación Apurímac decía, pero ¿por qué no me dejas todo el cerro para mis hijos y mis nietos? Es que no es así, o sea, COFOPRI no formaliza y deja espacios para que crezca. No, no puede, porque finalmente lo que haces es regalar los predios. El Estado como tal tiene la obligación de transferir esos predios a título oneroso y a título de valor comercial. Entonces, no corresponde que te deje un área reservada para la ampliación de la población, ¿no? Justamente su nombre dice área reservada porque lo reservan para una finalidad. Tiene una finalidad, no la puedes reservar por reservar. Eso no corresponde. Si en algún caso ha sucedido eso, no es correcto, porque las mismas normas de COFOPRI establecen que ellos formalizan la propiedad, lo que ya está, lo que ya existe. Ya a ellos se les da de manera gratuita porque, bueno, cumplieron con los requisitos que establece la ley, que es la posesión, era hasta diciembre del 2004, si no me equivoco, y ahora lo han ampliado. Pero es a esa fecha, o sea, no es para los que vienen. Entonces, eso sí es un caso muy, muy particular, no debería. Ya, disculpe, y terminar mi pregunta. Si fuera ese el caso, ¿la municipalidad podría avisar a un plano? No debería. No debería avisar un plano, porque el área reservada, si fuese como tal, es reservada para un fin público. Si es para un fin público, es un bien de dominio público. Si es un bien de dominio público, es imprescriptible. ¿Cómo la municipalidad te va a avisar un plano para que tú prescribas? No tiene sentido. No debería. Ahora, hay municipalidades que lo pueden hacer, sí, claro, lo pueden, pero no deben, ¿no? Como hay municipalidades que han vendido zonas de playa, así, literalmente las han vendido, ¿no? Y después los alcaldes están en proceso, los han perseguido, están prófugos. Entonces, no corresponde, la ley no los ampara en ese sentido. Samantha Taipe dice, en el caso de un terreno con aeropuerto de propiedad del MTC que haya cesado su operación y por ende ya no se destine a su uso o servicio público. La SBN es competente también para la desafectación. De ser así, luego de la desafectación, el terreno y la construcción pasa a ser dominio privado del Estado, ¿correcto? Bajo administración de la SBN, correcto, porque no hay gobierno regional con funciones transferidas. Ya, en este caso, luego el gobierno regional podría solicitar la transferencia a su favor de ese terreno y la construcción. Sí, sí, Samantha. Y me da curiosidad qué gobierno regional es, qué aeropuerto es, Samantha. No sé si tienes el micro por ahí, me puedas decir o me puedas escribir, porque ya me dio curiosidad. Es que yo veo aeropuertos. Entonces sí me gustaría saber qué aeropuerto no se les ha entregado y no funciona. ¿Estás ahí, Samantha? Creo que Samantha se ha ido a tomar aire. ¿Estás por ahí? ¿No?
o alguien que esté con el nombre de Samantha Taipe Anchiariaco. Bueno, pero para responder a la pregunta de Samantha, que no está, pero que en realidad ella misma se ha preguntado y se ha respondido, ¿no? Un predio ha sido destinado para un servicio público, que en este caso es un aeropuerto. Cesó su operación y ya no se le da el uso. Entonces, ¿se puede desafectar el predio? Sí. ¿Ante quién es el competente? La SBN. Y una vez que se haya desafectado, el GORE puede solicitar el predio en transferencia para una finalidad pública. Sí, claro. Entonces, o sea, ella misma ha construido su lógica, pero está en toda la razón. Ese es el procedimiento, Samantha. Luis me dice, doctora, buenas noches. Hay un lugar donde tiene zonificación comercio, pero hay población viviendo ahí. ¿Cuál sería el procedimiento para poder hacer la titulación si la partida registral figura a nombre de COFOPRI? Ajá. Ya, a ver, Luis, en este caso hay que tener en cuenta que la zonificación no tiene necesariamente que ver con la naturaleza del predio. Un predio puede ser de dominio privado y tener zonificación comercio, o zonificación vivienda, o zonificación ecológica, ¿no? O sea, puede en realidad, la zonificación es una característica que le da la municipalidad a una determinada zona de su circunscripción y que está destinada para determinada finalidad. Esa es la zonificación que le da la municipalidad, que no tiene nada que ver con el tema registral, ni con el tema si es dominio público, privado, ¿no? Ahora, hay cierta relación, porque obviamente un predio destinado a parque tiene que tener zonificación, parque, ¿no? O sea, zonificación uso público, ¿no? Es lo común, ¿no? Pero tu pregunta me dice, tengo una zonificación de comercio y hay población viviendo ahí. Bueno, lo que ellos tendrían que hacer es ir a la municipalidad y pedir el cambio de zonificación, que ya no sea comercio, sino sea residencial. Eso con respecto al uso que se le está dando al predio. Ahora, respecto a la naturaleza, entiendo que si el predio tiene zonificación comercio, es 99.9, que el predio sea un predio de dominio privado, ¿no? No creo que la municipalidad se haya atrevido a poner la zonificación comercio o un bien de dominio público. Aunque últimamente la verdad es que las autoridades cada día a mí me sorprenden más. Yo ya no veo noticias, pero cuando veo noticias reniego, me indigno, le grito a la tele. Es una cosa de locos. Pero no tiene que ver la zonificación con la desafectación, son cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir a la municipalidad y pedir un cambio de zonificación de comercio a residencia. Y creo que con eso respondí a todas las preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Porque ya estamos en la hora. A ver. Ya, creo que nadie. Bueno, señores, muchísimas gracias por su participación, por acompañarme. Un lunes empezamos siempre con todas las energías. Les agradezco mucho su tiempo, su interés en el tema, que es un tema muy bonito, poco conocido, medio enredado en algunos aspectos, pero espero que le hayan quedado claras las ideas fuerza que les he querido transmitir. Y los felicito por siempre estar buscando capacitarse, porque finalmente eso redunda en nuestro trabajo, redunda en todos los aspectos profesionales, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo su participación y nos veremos seguramente en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Y nada, de nada, espero que hayan sido un par de horas útiles para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.